comienzo con la clase número 10 de Isaías. La palabra es el capítulo 44 de Isaías. La escena es la fidelidad de Jehová. Primero, Jehová provee de agua a su pueblo. Versículo 1 al 5. Segundo, la verdad de Jehová y la falsedad de los ídolos. Versículos 6 al 17. Tercero, la necedad de los idólatras. Versículo 18 al 20. Cuarto, Dios que borra todos los pecados. Versículo 21 al 23. Quinto, Jehová da cumplimiento a la palabra del siervo. Versículo 24 al 28. Leamos el versículo 1 y 2. Pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido. Jacob e Israel se refieren al pueblo escogido, al pueblo de Israel. En tiempo actual se refiere a los fieles creyentes. Aquí menciona Jesurún, Jesurún, Jesurún. Jesurún significa el que recibe amor, el justo. Tiene el significado de justo. Nosotros debemos volvernos justos por creer en Jesús. Deuteronomio 32, versículo 15. Capítulo 33, versículo 5, versículo 26. De igual manera, aunque sea pecador, si cree en Jesús, se volverá justo. Versículo 3. Que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Dijo que regaré con agua la tierra sedienta. Esto significa que Dios liberará al pueblo de Israel que había sido llevado cautivo por los babilonios. También simboliza que Jesús vendrá en el tiempo del Nuevo Testamento y nos dará agua de vida. Significa que los fieles se revivirán y se levantarán después de haber tomado el agua de vida que da el Señor. Correrá arroyo por el suelo seco. A almas secas Dios obrará con la sabiduría, con la salvación. También quedará vida a los gentiles por creer en Jesús. Aquí dijo, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Espíritu de Dios se refiere al Espíritu Santo, que Dios derramará a su pueblo escogido el Espíritu Santo. Versículo 4. Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Dios hará que broten como hierba en un prado y sauces junto a arroyos a los que anhelan su gracia. Versículo 5.
Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Esto significa que hasta los gentiles participarán de la gracia de la salvación, que llegarán a pertenecer a Dios. De esta manera los gentiles también llegarán a ser del pueblo de Dios por creer en Cristo. Versículo 6. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Nuestro Dios es el principio y el fin. Dios cumple desde el inicio de la salvación de los fieles hasta su final. No hay otro Dios fuera de Dios. Versículo 7. ¿Quién es como yo que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder? Que no hay nadie más que Dios quien pueda exponer lo que está por venir. Porque nuestro Dios es el único Dios verdadero. Solo Él puede anunciar lo que habrá de suceder. Solo nuestro Dios es Dios Todopoderoso. Él es nuestro Dios de la salvación. Versículo 8. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Dijo, no tiemblen ni se asusten. Porque Dios es nuestro Rey, nuestra roca, nuestro Salvador. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Todos son ídolos, todos los demás son ídolos y falsos dioses, demonios. Solo nuestro Dios es verdadero Dios. Versículos 9. Los que fabrican ídolos no valen nada, inútiles son sus obras más preciadas, para su propia vergüenza, por sus propios testigos, no ven ni conocen. A partir del versículo 9 habla acerca de la inutilidad de los ídolos. Por lo que los ídolos no pueden gobernar nuestra vida y la muerte. Dios es algo hecho por hombres. La gente fabricó con piedras, madera, oro o plata a los ídolos. Los carpinteros fabricaron esos ídolos y la demás parte de la madera los quemaban. Luego de que han fabricado, se inclinan y adoran, piden bendición. Los ídolos, aunque tengan boca, no pueden hablar, aunque tengan oídos, no pueden oír, aunque tengan pies, no pueden caminar. Así de inútiles son. No sirven de nada. Por eso los mismos idólatras se vuelven necios como los ídolos. Los idólatras son ignorantes. Los idólatras se destruirán junto con sus ídolos. Versículo 18. No saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entienden. Los idólatras se vuelven tan necios como los ídolos. Ignorantes, insensatos. Versículo 20. Se alimentan de ceniza, se dejan engañar por su iluso corazón, no pueden salvarse a sí mismos, ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira.
Los idólatras ni se dan cuenta de que están mintiendo. Ellos no saben si es verdad o falso. No sabe qué está bien o qué está mal. Tampoco los idólatras no comprenden ni se arrepienten. Ellos terminarán destruyéndose en su ilusa adoración. Versículo 21. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo Israel, yo no te olvidaré. Nuestro Dios es Dios verdadero. Dios es nuestro creador. Dios hizo de Israel su siervo. Por lo tanto, Dios no se olvidará de su pueblo de Israel. Isaías capítulo 49, versículo 15. Aunque los padres se olviden de sus hijos, Dios no lo olvidará. Versículo 22. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Aunque nuestros pecados sean tan densas y abundantes como las nubes, tan abundante como la niebla, Dios los disipará completamente, los borrará. Cristo con su venida nos redime y nos limpia de todos nuestros pecados. Isaías 38, versículo 17. Salmo 103, versículo 12. Miqueas capítulo 7, versículo 19. No recuerda ninguno de nuestros pecados. Jesús nos redimió con su sangre. Por lo que sea cual sea nuestro pecado, Él los borrará todo. Isaías capítulo 1, versículo 18 al 19. Cualquier pecador que se acerque al Señor en arrepentimiento lo recibirá. Limpiará de todo su pecado. Versículo 23. Canten de alegría, les cielos, que esto lo ha hecho el Señor. Griten con fuerte voz, profundidades de la tierra. Prorrumpan en canciones, montañas y bosques, con todos sus árboles. Porque el Señor ha redimido a Jacob. Dios ha manifestado su gloria en Israel. Dice, los que somos salvos debemos alabar a Dios. Esto significa que aún los gentiles que han creído en Jesús alabarán a Dios. Versículo 24. Así dice el Señor tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Dios hará volver al pueblo de Judá del cautiverio de Babilonia. Y reconstruye de nuevo a Judá y a Jerusalén. Nuestro Dios es creador. Es el Redentor que nos ha salvado. Versículo 25. Yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Pero los idólatras, los adivinos, los mentirosos serán destruidos. Dios restaura al pueblo de Israel. Reconstruye Judá y Jerusalén. Esto es que históricamente los hará volver de las manos de los babilonios. Y proféticamente significa que por creer en Jesucristo seremos salvos.
Versículo 27. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Versículo 27. Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Profundo simboliza a los poderes como de los babilonios que obstaculizaban. Significa que aunque sean potencias poderosas, no pueden contra Israel porque Dios es el que los salva. Seca las aguas del río. Esto significa que históricamente destruirá a Babilonia por medio de Ciro, el rey de Persia. El rey de Persia conquista Babilonia. Isaías 42, versículo 15. También significa que en el tiempo del Nuevo Testamento Dios salvará por medio de Cristo. Dios abre el camino de la salvación. Versículo 28. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Que muy pronto Dios liberará al pueblo de Judá por medio de Ciro. Ciro, el rey de Persia, conquista Babilonia. Hace volver al pueblo de Judá de Babilonia. Por eso está profetizando que el pueblo de Judá reconstruirá Jerusalén. Dios llama a Ciro mi pastor. Dios usa al rey Ciro. Ciro aparece 160 años después del profeta Isaías. Isaías profetizó acerca del nacimiento del rey Ciro hace 160 años atrás. Así también profetizó el nacimiento del rey Josías, 300 años antes de su nacimiento. Así como profetizó el rey Josías, nace 300 años después de la profecía. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 y 2. Continuaremos con el estudio del capítulo 45 de Isaías. La escena es providencia. Primero, Jehová para rescatar a su pueblo Israel le concede poder a Ciro. Versículo 1 al 6. Segundo, Dios creó la paz y la tribulación. Versículo 7 al 10. Tercero, Jehová profetiza la liberación de los judíos. Versículo 11 al 13. Cuarto, profetiza la rendición de las naciones frente a Israel. Versículo 14 al 17. Quinto, los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Versículo 18 al 25. Versículo 1. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio en las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Significa que Dios levantará muy pronto a Ciro, el rey de Persia. Dios le dará a Ciro gran poder.
y hará volver al pueblo de Judá del cautiverio de Babilonia. Que Dios usará al rey Ciro. Dijo, despojar de su armadura a los reyes. Esto significa que el rey Ciro golpeará a los reyes de las otras naciones y que los despojará de su armadura. Que Dios le dará poder al rey Ciro. Versículos 2 al 3. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepa que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Dios marchará delante del rey Ciro y derrotará a todos los enemigos. Hizo pedazos las puertas de bronce y cortó los cerrojos de hierro. Dios le dio fuerzas al rey Ciro. Le dio poder. Este propósito fue que a través del rey Ciro quería salvar a Israel. Dios puede usar hasta reyes paganos. Dios usó hasta el faraón. Usa hasta los enemigos. Versículo 4. Por causa de Jacob mi siervo, de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Dios salva a Jacob y a Israel. Para salvar a su pueblo escogido, le dio poder y riqueza al rey Ciro. Dios llamó al rey Ciro y le dio nombre. Por eso dijo, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Ciro no conocía a Dios. Pero Dios, antes de que Ciro naciera, le había dado nombre. Versículos 5 al 6. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Hizo saber que Jehová Dios es el único Dios. Dios manifestó su gloria por medio del rey Ciro. El Señor salva a Israel por medio del rey Ciro. Versículo 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Dios creó la luz y la tiniebla. Trae bienestar y creó calamidad. Dios gobierna la vida y la muerte, dicha y desdicha. Pero los ídolos no pueden gobernar nuestras vidas. Aquí Dios nos dio luz y paz. La luz y paz son bendiciones de prosperidad y éxito. La tiniebla y la calamidad simbolizan fracaso y desánimo. Representan fracaso. Pero todo es posible si Dios lo permite. Job fue rico, pero en una mañana sufrió su más gran calamidad. Eso también Dios lo permitió.
Todo fue permitido por Dios para hacer el bien. Prueba, humilla, todo para darnos bendición. Debemos aprender a estar satisfechos en la abundancia y en la escasez como Pablo. Versículo 8. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia, yo el Señor lo he creado. Dios otorga justicia y salvación al pueblo de Judá. Hace volver de la cautividad de los babilonios. Esto significa que en el tiempo del Nuevo Testamento, por medio de Cristo, otorgará la justicia y salvación. Versículo 9. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que hace, ¿tu vasija no tiene agarraderas? Dios hace que el pueblo de Judá vuelva de las manos de los babilonios con su absoluta soberanía. Nadie puede protestar acerca de esto. No se puede calumniar. Nadie puede culparle. No hay nadie que le pueda decir a Dios que no tiene manos. Nuestro Dios es el alfarero. El barro no le puede reclamar al alfarero. Romanos capítulo 9, versículos 20 al 23. Dios elige y desecha a las personas. Versículo 10. Ay del que le reprocha a su padre, mira lo que has engendrado. Ay del que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Ay de que él reclame a sus padres, dice. Versículo 11. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Dijo, cuentas del futuro de mis hijos. Les dice que tenga en cuenta la salvación que obrará en el pueblo de Judá. Que pregunte acerca del plan de salvación de Dios, que confíen en Dios, que pidan a Dios, que pidan acerca de la salvación de Israel. Dios dijo, levantaré a Ciro en justicia. Esto significa que Dios liberará al pueblo de Judá de los babilonios. Dios ejerce la justicia por medio del rey Ciro. Por medio del rey Ciro hace volver al pueblo de Judá desde Babilonia. Versículo 14. Así dice el Señor, los productos de Egipto y la mercancía de Cus pasarán a ser de tu propiedad. Los sabeos, hombres de elevada estatura, marcharán detrás de ti en cadena. Se inclinarán en tu presencia y suplicantes te dirán, hay un solo Dios, no hay ningún otro, y ese Dios está conmigo. Esto significa que en el tiempo del Nuevo Testamento las naciones creerán en el Evangelio y volverán a Dios. Las naciones se acercarán a Dios y lo adorarán. También que los gentiles creerán en Cristo y serán salvos. Y se convertirán en el pueblo de Dios. Versículo 15.
Tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Dios es un Dios que se oculta. Significa que Dios en secreto salva a su pueblo. Dios salva a Israel. Por eso el pueblo de Israel, por recibir la salvación, no será avergonzado. Pero los que adoran a ídolos serán avergonzados y destruidos. Versículo 18. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Dios es Dios creador. La creación que creó Dios se fortalece. Así también el pacto de Dios es fuerte. Versículo 19. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Dios no habla en secreto, sino que hace sencillo la verdad para que todos la entiendan. Cualquiera que busque a Dios lo encontrará. Versículo 20. Reúnanse fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Aquí fugitivo simboliza el pueblo de Judá. El pueblo de Judá vuelve de Babilonia. Por eso se llega a saber que los ídolos que los gentiles adoraban son vanos. Es Dios que otorga justicia y salvación. Aquí en el versículo 21 dijo, Dios justo y salvador. Esto significa que en el tiempo del Nuevo Testamento vendrá Cristo y en la cruz llevará a cabo la justicia de Dios. Que Jesús por medio de la cruz salvará al pueblo escogido. Versículo 22. Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Dijo, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Todas las personas del mundo, los gentiles también, serán salvos por creer en Dios. Todos los que confíen en Dios tendrán salvación. Hay que confiar en Dios, hay que esperar en Dios. Entonces tendremos nuevas fuerzas, tendremos poder, adquiriremos sabiduría. Isaías capítulo 40, versículo 31. Por medio de Dios podremos obtener salvación. Versículo 23. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. La profecía de Dios siempre se cumplirá. La promesa de Dios se cumplirá con total seguridad. La promesa de Dios no es cambiable. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios es fiel. Salvará con toda seguridad a Israel. Dios salvará a todos los que confían en Él. Versículos 24 y 25. Ellos dirán de mí, solo en el Señor está la justicia y el poder. Todos los que contra Él se enfurecieron ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor.
Dios salva al pueblo de Judá. Pero todos los que contra él se enfurecieron ante él compadecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Recibirán la salvación. Por eso exaltarán a Dios. Y en el tiempo del Nuevo Testamento serán justificados por Cristo. Por Cristo tenemos la salvación. Y los fieles creyentes exaltarán a Dios, darán la gloria a Dios. Continuaremos con el estudio de Isaías capítulo 46. La escena del capítulo 46 es amor de Dios. Primero, se inclinan las naciones gentiles y los ídolos. Versículo 1 y 2. Segundo, Jehová tuvo en sus brazos a su pueblo desde niño. Versículo 3 al 4. Tercero, no hay comparación entre Jehová y los dioses de las naciones. Versículo 5 al 7. Cuarto, Dios profetiza y cumple con el futuro. Versículo 8 al 13. Versículo 1. Bel se inclina, Nebo se somete, sus ídolos son llevados por bestia de carga, pesadas son las imágenes que por todas partes llevan, son una carga para el agotado. Aquí Bel es ídolo babilonio. Es el dios del sol que adoran los babilonios. Nebo es el hijo del dios Bel. Dios destruye a Babilonia por medio del rey Ciro. Entonces los ídolos que adoraban los babilonios también son destruidos. Si adoran a ídolos se volverán insensatos. Versículo 3. Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Dios abraza al pueblo de Israel, lo salva. Salmo 71, versículo 18. Dios nos ama hasta el final. Versículo 5. ¿Con quién vas a compararme o a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Nadie puede ser comparado con Dios. Aparte de Dios, todos son ídolos. Por eso, si siguen a los ídolos, junto con ellos serán destruidos. Se volverán tan insensatos como los ídolos. Solo nuestro Dios es Dios verdadero. Saltamos al versículo 11. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré. Dijo, del oriente llamo al ave de rapiña. Esto históricamente significa que del oriente llama al rey Ciro de Persia. Y por medio del rey Ciro destruye a Babilonia. Y salva al pueblo de Judá de Babilonia. Versículos 12 y 13. Escúchenme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas, concederé salvación a Sión y mi resplandor a Israel. El pueblo de Israel se alejó de la justicia por pecar. En ese momento Dios viene a buscar y los viste de justicia. Dios salva al pueblo de Israel.
Dios viste de justicia a todos los fieles creyentes que creen en Cristo. Por medio de Cristo nos trae salvación. Por lo tanto, nosotros debemos recibir la salvación por creer en Cristo y darle la gloria a Dios. Dios con certeza nos salvará. Continuaremos con el capítulo 47. La escena del capítulo 47 es destrucción. Primero, Babilonia es castigado y es humillado. Versículo 1 al 5. Segundo, motivo del castigo a Babilonia. Versículo 6 al 11. Tercero, Babilonia no tiene camino de salvación. Versículo 12 al 15. Aquí, a partir del capítulo 47, anuncia la destrucción de Babilonia. Babilonia salió muy tercamente. Confió en su poderío. Cayeron en derroches y en ocio. Se exaltó a sí mismo. Se exaltó a sí mismo como Dios. Se envanecieron. Por eso Dios destruyó a este poderoso Babilonia. Dios destruyó al orgulloso Babilonia. Cualquier país poderoso en el mundo delante de Dios será destruido. Históricamente vemos que Asiria se destruyó, Babilonia se destruyó. Medo-Persa también fueron destruidos, Grecia también. Y Roma también fue destruido. Dios gobierna el auge y caída de todas las naciones del mundo. Hoy en día también destruirá a todos los que se opongan a las iglesias. Al final triunfará el reino de nuestro Jesús. Continuaremos con el capítulo 48. La escena es disciplina. Primero, Dios salva a los de Judá, aunque sean injustos, de Babilonia. Versículo 1 al 8. Segundo, Jehová conserva al pueblo de Judá por su nombre. Versículo 9 al 11. Tercero, Dios con su poder rescata al pueblo de Judá de Babilonia. Versículo 12 al 16. Cuarto, habrá paz si escuchan el mandato de Jehová. Versículo 17 al 19. Quinto, salva con milagro. Versículo 20 al 22. El pueblo de Israel peca delante de Dios. Pervertieron. Pero significa que Dios salvará a Israel para la gloria de Dios. Israel por pecar fueron llevados como cautivos a Babilonia. Pero Dios destruye a Babilonia y rescata a Israel de Babilonia. Hoy en día tenemos muchos pecados, pero Dios nos tiene misericordia. Nos salva de nuestros pecados. Nos libera del pecado por creer en Jesús. Nos salva de la muerte. Por medio de Jesús nos ha dado la salvación. Por lo tanto, debemos agradecer por la redención del Señor y darle la gloria a Dios.
Concluimos con la clase número 10 de Isaías. Muchas gracias.